agua sobrepasa cualquier piedra. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos a su canal de YouTube. En esta ocasión, para nuestra sección de mujeres esforzadas y valientes, tengo una invitada muy especial, la cual compartirá con nosotros su testimonio de vida y lo que Dios ha hecho en su vida, en su matrimonio y en su familia. Espero que sea de bendición para todos y espero y le den like a nuestro video, lo compartan y se suscriban a mi canal. En esta ocasión tenemos con nosotros a Abigail Cruz. Bienvenida, Abby. Muchas gracias, Moni, por la invitación. Gracias a ti por compartir con nosotros tu tiempo y por compartir tu testimonio con nosotros. Ella es psicóloga y es especialista en psicoterapia gestal, es predicadora, es líder de jóvenes, es esposa y es mamá y actualmente embarazada. Muchas gracias, Abby. Muchas gracias a ti, Moni, como te decía, por esta oportunidad, por abrir este espacio. Y pues bueno, esperemos que todo lo que se vaya a compartir el día de hoy sea de mucha bendición para las personas que nos escuchan. Así es. En esta ocasión, Abby, pues queremos que compartas primeramente que nada tu testimonio de vida, cómo llegaste a los pies de Cristo, lo que Dios ha hecho a lo largo de este tiempo, de este caminar en tu vida, en tu matrimonio. Ok. Bueno, pues yo llegué a los pies de Cristo cuando tenía 21 años, 20 años, estaba por cumplir 21 años. Bueno, creo que es importante mencionar que fui como de manera individual, es decir, no fue como que, porque fue mi familia y luego llegué yo. Bueno, la familia de mi papá es cristiana y sí, de chiquita me llevaron algunas veces a la iglesia, pero realmente no, pues no me congregaba como tal con ellos, ¿verdad? Así como ocasionalmente me llevaban cuando iba a visitarlos los domingos. Entonces, bueno, ¿cómo llego o cómo conozco yo o cómo tengo este encuentro cara a cara con Dios? Recuerdo que estaba estudiando en la universidad y estaba ya en mi último año de la universidad y yo estudiaba afuera, estudiaba en Guadalajara y vine un fin de semana aquí a Vallarta. Y recuerdo que salí de fiesta, de antro ahí con mis amigas y una amiga me dijo de que, oye, ¿te quieres quedar a dormir en mi casa después del antro y no sé qué? Y yo, pues sí, va. Y bueno, ya cuando íbamos a su casa me dice, oye, mañana voy a ir a la iglesia, ¿me quieres acompañar? Y yo, digo, sí, está bien, o sea, nunca estuve como cerrada ni tampoco, a pesar de que estaba estudiando la carrera de psicología, no era escéptica ni nada, o sea, sí creía en Dios. Y bueno, me invita mi amiga, me recuerdo, fue un domingo, vamos a la iglesia y cuando llegué, pues sí, desde que yo atravesé la puerta fue algo diferente lo que yo experimenté. En ese momento pues no le podía poner nombre como tal, pero yo decía, es que me siento diferente aquí, ¿no? Y bueno, recuerdo que fui ese domingo y luego a los días, pues bueno, supe que había servicio martes y jueves porque pues ahí lo anuncian, ¿no? Entonces llega el martes y yo tenía esta espinita como de regresar porque yo había sentido algo diferente, ¿no? Entonces digo, bueno, como la iglesia está cerca de donde viven mis abuelos, dije, voy a ir, ¿no? Y yo estaba ese día en casa de mis abuelos. Y dije, ¿será que le digo a mi amiga? Y yo, no, qué pena, voy a ir yo sola. Entonces me voy a la iglesia yo sola y otra vez, o sea, dije, es que algo hay aquí, o sea, me siento diferente. Y vuelvo a ir el jueves y no podía parar de llorar. Y yo decía, no, ¿qué está pasando? Bueno, llega, no sé, el sábado y mi amiga me dice, oye, ¿quieres ir mañana otra vez a la iglesia? ¿Te gustó? Y no sé qué. Y yo, ¿cómo te explico que ya fui el martes y el jueves yo sola, ¿no? Y bueno, mi amiga dijo, bueno, entonces está lista para un encuentro, ¿no? Ahí fue cuando dijo, pues si ya hubo como esta intención de ella, pues me dijo, entonces te quiero invitar a un encuentro, de verdad va a ser algo que va a cambiar tu vida, vas a conocer cara a cara y realmente a Dios. Y yo dije, o sea, ni lo pensé dos veces, me fui al encuentro. Y bueno, tal cual, ¿no? Hasta me decía, si no te gusta el encuentro, te regresamos tu dinero, ¿no? No sabía si era un eslogan que utilizaban en ese momento, pero bueno, me dijo así. Y recuerdo que me fui al encuentro y pues sí, para mí fue un parteaguas en mi vida porque pude conocer cara a cara a Dios. Entendí muchas cosas. Dios sanó muchas cosas en mis emociones, en mi espíritu. Y bueno, yo regreso a Guadalajara, continúo con la carrera, ya estaba en mi último semestre y yo tenía esta necesidad, ¿no? Yo decía, es que yo quiero más de esto.
no había en ese entonces una iglesia Salmo 91 en Guadalajara y yo solita busqué una congregación allá donde yo pudiera como seguir asistiendo. En ese entonces el líder Sergio Ábalos, recuerdo que era el que iba mucho al encuentro y él me dio ahí un poco de seguimiento así como de no dejes de hacer esto, pero pues bueno, todo era como a distancia, no como cuando vas al encuentro, tienes un post-encuentro y tienes este seguimiento, ¿no? Entonces yo regreso, cuando termino mi carrera, regreso y en cuanto entro así de que yo ya quería terminar mi carrera porque yo ya quería regresar y estar en la iglesia y tener ese seguimiento y llenarme más de eso que yo había conocido, ¿no? Y así fue, sale la oportunidad donde yo me tengo que ir a estudiar al extranjero, bueno, me voy a vivir a Francia un tiempo, bueno, 2 años, pero yo ya estaba en esta etapa donde estaba enamorada profundamente de Dios y yo quería más y más y más. Y de hecho hubo un punto donde estuve en ese como, ¿me voy o no me voy? Pero dices, es que esta es una oportunidad y es algo que estaba esperando mucho tiempo. Y bueno, finalmente me voy, pero igual, yo en cuanto llegué allá, lo primero que hice, así el primer día fue iglesia cristiana cerca de mí, ¿no? Y lo mismo, empecé a buscar una congregación, encontré una donde pues bueno, se predicaba en francés, pero los fines de semana cada 15 días había un servicio en español con latinos, colombianos, mexicanos, dominicanos, y para mí pues eso fue también como muy, ¿cómo decir? Pues enriquecedor porque finalmente seguí, o sea, nunca me solté de esa parte hasta que bueno, ya pasan esos 2 años, regresé a Vallarta y me fui luego a Los Cabos y en Los Cabos lo mismo, o sea, yo siempre quería regresar a Vallarta, pero bueno, se dio la oportunidad de estar en Los Cabos en un tiempo y lo mismo, busqué una iglesia, o sea, siempre hubo esta intención de seguir congregándome y alimentándome, o sea, nunca paré, o sea, para mí nunca fue una excusa como, si no estoy en Salmo 91, no me voy a congregar y a ver qué pasa y vacaciones, no, o sea, siempre busqué la manera de seguir conectada, pues obviamente desde lo individual yo buscaba a Dios en oración, leía su palabra, pero sí esta parte importante que es congregarnos, ¿no? Entonces estuve 6 meses en Cabo y yo dije, no, ya me quiero regresar a Vallarta, y bueno, regreso a Vallarta y a partir de ahí pues ya no me volví a ir, ya son, pues que son como 12 años que estoy aquí en la iglesia Salmo 91 y pues a partir de ahí fue servir, pasé por pues obviamente un día de servicio en la iglesia, que fue los jueves, después entré a la alabanza, y ahí estuve varios años en la alabanza, y después, bueno, ya me llamaron para ser líder de redes sociales, y ya actualmente junto con mi esposo, pues lideramos el grupo de jóvenes chicos y jóvenes adultos. Así. Y así es como llegué a la iglesia y como he estado aquí todos estos años, pues en Cristo. Platícanos sobre tu matrimonio, platícanos sobre estas etapas que has pasado ahora con tu embarazo. Pues bueno, dentro de este proceso, ya caminando en Cristo, pues bueno, yo siempre tuve claro que quería un hombre que amara a Dios, un hombre que sirviera a Dios. De pronto, pues bueno, nuestras emociones suelen rebasarnos y en ese rebasarnos solemos tomar malas decisiones. Cuando yo tenía algunos años que había regresado apenas acá a Puerto Vallarta, así que ya estaba sirviendo, recuerdo que hubo un evento de jóvenes donde asistí y conocí a otro joven. Este joven pues también tenía poco que había llegado a la iglesia. Ahí, ojo, es importante, ¿verdad? También discernir entre alguien que está bien cimentado en la palabra y que está firme, a alguien pues que va llegando, y en ese momento pues honestamente yo me dejé llevar como, pues es alguien que viene a la iglesia, ¿no? Yo creo que es importante también aprender a identificar eso, entonces yo me dejé llevar por eso, de que es alguien que viene a la iglesia, y pues bueno, inició una relación, un noviazgo con esta persona, y pues bueno, al tiempo esta relación no funciona porque es alguien que no estaba bien cimentado en la palabra, alguien que no estaba bien cimentado en Dios, y pues bueno, eso me llevó pues obviamente en su momento a que mi corazón se lastimara, porque pues no fue una relación, ahora sí que venía de Dios, ¿verdad? Fue una relación más tomada por emoción, y pues bueno, terminó esta relación, pasa un tiempo y yo digo, esto no me vuelve a pasar, ¿no? Es como me voy a enfocar en Dios y tengo que estar como bien cimentada yo también, y tener la convicción de que el hombre que Dios tiene para mí, pues es un hombre que
que realmente está firme, que tiene un fruto sobre todo, ¿no? Entonces, pues pasa el tiempo y, no sé, yo me empiezo a trabajar en mí, en mi propio proceso, pues personal y emocional, y pues también espiritual. Y como te digo, al tiempo conozco al que es ahora mi esposo, lo conocí ahí dentro de la iglesia. De hecho es curioso porque ya tenía mucho tiempo él también congregándose y yo nunca lo había visto. Así, después me di cuenta que yo hasta le tomaba fotos porque te digo que en su tiempo estaba en redes sociales. Yo le tomaba y yo decía, yo tomé esta foto y esta foto y esta foto, porque pues obviamente empecé a investigarlo, indagarlo y decía, ¿cómo nunca lo había visto, no? Y literal, o sea, él siempre se sentaba en el mismo lugar enfrente, así como de donde está el púlpito, y los de la alabanza pues atrás del púlpito, y no lo había visto, hasta que él regresa una vez se habían ido a un evangelismo a Chihuahua, y él regresa y da su testimonio, y cuando yo lo escucho dar su testimonio, lo escucho hablar, y me recuerdo que empecé a escucharlo como hablaba la palabra. A mí eso fue lo como que me deslumbró así, y hasta recuerdo que estaba sentada con unas amigas de ahí de la alabanza, y así, literalmente cuando terminó de hablar, yo le dije, ay, sí, acepto casarme contigo, ¿no? Y hasta se rieron, y dije, oye, Abby, y yo es que dije, ¿dónde estaba este hermano, no? Y bueno, pues ya al tiempo nos conocimos, empezamos a platicar, y bueno, se dio el noviazgo, y pues ya después nos casamos. Y pues la verdad que ha sido todo un proceso. ¿Por qué? Porque ha sido pues una nueva etapa muy diferente, ¿no? Yo venía de una vida pues, pasé de libertad, más bien de libertinaje a libertad, a pues siempre crecí básicamente sola, en el sentido de que sí tuve una mamá presente, pero trabajaba mucho, entonces pues también era muy permisiva, y entonces yo me gobernaba ahí sola, y de repente entrar al matrimonio y adaptarme a ciertas rutinas, sí ha sido ir pues equilibrando esa parte. Pues bueno, desde un inicio los dos teníamos claros que queríamos ser papás. Bueno, él ya tiene una hija, ahora sí que agarré combo completo, y aún así él decía, bueno, yo quiero un bebé, yo también pues obviamente siempre el deseo de ser mamá. Y al inicio pues fue algo complicado porque pues no se daba, y como al año y medio de casados, yo me embarazo, y después de 3 meses pierdo el bebé. Entonces sí fue algo duro en ese momento porque fue algo que pues deseábamos mucho, lo estábamos buscando. Y bueno, viene la pérdida, y sí te puedo decir que sí fue un momento oscuro para mí en el sentido emocional, pero doy gracias a Dios que, bueno, soy psicóloga y de una u otra manera tenía recursos emocionales para enfrentar ese proceso, y pues obviamente también el ser parte de una congregación con hermanos de la fe, pues ahora sí que con unos padres espirituales, o sea, todo eso abonó a que este proceso fuera más fácil de sobrellevar. Obviamente yo siempre he estado muy agradecida por la vida de mi esposo, porque yo creo que ahí fue donde yo pude experimentar realmente el amor de mi esposo, el cómo me acompañó y cómo estuvo conmigo en todo ese proceso. Fue como yo conocí otra faceta de él que yo no conocía, de mucho amor, de esa vulnerabilidad. Entonces pues hoy que ya estoy del otro lado digo, pues gracias a Dios por ese proceso, porque eso fortaleció más nuestro matrimonio, y porque tanto él conoció como una parte de mí más profunda, y yo también pude ver esa parte de él que pues no había conocido, porque tú sabes que de repente para los hombres, no para todos, pero para ciertos hombres según su historia, pues es más difícil mostrar como cierta vulnerabilidad o esta parte emocional, y yo ahí conocí esa parte de él súper amoroso. Y pues digo, gracias a Dios por ese proceso tan difícil en su momento, pero que pues hoy puedo ver lo que fue una bendición también, que fortaleció nuestro matrimonio. Así es, Abby. ¿Y cómo enfrentar, ahorita que mencionas que tenías las herramientas para enfrentar esta situación, me llegó a mi mente, cómo enfrentas una situación así como psicóloga, cómo tú misma con las herramientas que tú tienes, pues a veces siento que es difícil aplicar lo que uno sabe en su propia vida. Platícanos un poquito sobre Sí, eso. fíjate, coincide con que, bueno, no sé si es la coincidencia o diosidencia, como dicen, ¿verdad?
En ese momento yo estaba estudiando una maestría, estaba haciendo una especialidad, que es la especialidad que tengo ahora en psicoterapia gestal. Y bueno, parte de la maestría, algo que siempre nos decían a nosotros es como si tú quieres ser un psicoterapeuta de calidad, o sea, un buen psicoterapeuta, tienes que trabajar tu propio proceso personal, porque si tú no trabajas tu propio proceso personal, o sea, vas a ser un psicólogo mediocre, así no lo decían tal cual, ¿no? Porque cada vez que llegue un paciente, o sea, no vas a tener las herramientas, o ahora sí que hacerlo de manera correcta, para poder acompañar a tu paciente, porque le vas a estar sacando por no tocar tu dolor, que obviamente muchas de las personas que llegan, y yo creo que más del 90% llegan con algo que tiene que ver con tu propia historia, ¿verdad? Entonces van a llegar esos pacientes, van a tocar tu herida y ¿qué vas a hacer? O sea, le vas a sacar la vuelta y pues ni vas a ser un buen psicoterapeuta para tu paciente y pues tú también te vas a estar lastimando a ti misma, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que durante la maestría trabajábamos mucho nuestro propio proceso personal, o es como cada mes teníamos que tomar pues esa terapia grupal y pasar ahí y ser confrontados con pues toda nuestra historia, y entonces pues se da la oportunidad de que yo estoy atravesando este duelo con mi esposo, y dije pues es el momento, o sea, es el momento, y dije lo tengo que trabajar, o sea, y digo lo tengo porque no quería, pero dije pues es una oportunidad, ¿verdad? Y entonces empiezo a trabajar ahí y pues tal cual, o sea, lloré lo que tenía que llorar, saqué hice algunos ejercicios ahí que me ayudaron a cerrar y sobre todo a entender, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos nada más con que, perdí, pero ¿qué pasó? O sea, yo digo, emocionalmente, ¿cómo estaba yo en ese momento que mi cuerpo rechazó a mi bebé? Porque finalmente, pues bueno, eso se entró un poquito más en situación psicológica, que ahorita no quiero entrar tanto, pero yo también quería tomar responsabilidad de mí, ¿verdad? Entonces yo dije, yo sé que también hay algo de responsabilidad en mí de por qué en este momento no estoy pudiendo, pues, tener este bebé, ¿verdad? Hablando también de, pues, desde Dios, de que tampoco quizá no era el momento. Entonces, pues empiezo a trabajar ahí y empiezo a ir a terapia, o sea, yo misma empiezo a ir a terapia individual y empecé a trabajar, a sanar, a llorar, a entender mi propia historia, entender mi historia con mi mamá, mi historia con mi abuela, o sea, cómo pues hay ciertos patrones que se han repetido. ¿Por qué? Porque mi mamá también tuvo una pérdida, entonces fue entender mi propia historia a través de la historia de ellas y decir hasta aquí. O sea, esta es la historia de ellas, esta no es mi historia y yo elijo no querer seguir repitiendo lo mismo. Y fue muy curioso porque cuando yo empiezo a trabajar ese proceso de manera individual, pues bueno, pasó un tiempo y yo pude pues nuevamente embarazarme. Es que difícil. Qué difícil, pero pues son situaciones que aparentemente están fuera de nuestras manos. Sí. Son cosas que pueden pasar a cualquier persona y yo creo que pues lo trabajaste bien, o como dices tú, tenías las herramientas para trabajarlo, tanto del lado psicológico como del lado de creer en Dios y que todo tiene un propósito y todo tiene un porqué. Definitivamente también el haberme enfocado mucho en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, fue algo que fortaleció mucho mi espíritu, mi corazón. O sea, yo decía, bueno, sí, en mis emociones me siento débil, pero pues también dice la palabra, ¿verdad? Que en tu debilidad Dios se perfecciona. Entonces yo decía, es que esta es una oportunidad para crecer espiritualmente. O sea, sí me estaba ocupando emocionalmente, pero desde la parte espiritual yo decía, es que esto es una oportunidad para que yo pueda buscar más a Dios, para entregarme más a Dios, para crecer en mi convicción, en mi fe, en mi servicio a otros. Yo decía, es que esto no, o sea, tenía dos opciones, ¿no? O me tiraba a la depresión y a la victimización, o sea, suena feo, pero sí, o sea, o me tiro a la victimización y me quedo aquí atorada, o esto lo utilizo como un impulso para seguir creciendo espiritualmente y sirviendo con más pasión a Dios y con más entrega, y entonces también hacer viva la palabra, ¿verdad? O sea, no nada más es, o sea, no se trata de, ok, voy a hacerlo porque obtengo algo de parte de Dios, ¿no? O sea,
desde antes de que yo pueda verlo, o sea, yo sigo haciendo, sigo creyendo, aunque aún no lo pueda ver literalmente. En mi espíritu yo sabía que ese momento iba a llegar donde yo iba a poder pues embarazarme nuevamente, pero yo decía, no, esto no me va a detener así como que, no, pues hasta que esté embarazada otra vez, pues le voy a creer a Dios y entonces voy a servir, ¿no? Decía, pues si no lo puedo ver ahorita, yo sirvo con más ganas y sirvo con más pasión. Y yo, como lo decía ahorita, ¿no? Mi esposo fue un punto clave para mí en esa parte también, porque pues obviamente humanamente había días que yo decía, ay no, ¿y para qué voy a la iglesia, no? Y tanto, y ahorita así como hasta se me quiere quebrar la voz, pero digo, o sea, ¿para qué tanto entregarme al servicio a Dios, tanto estar ahí, tanto acompañar a personas, estar, si al finalmente Dios, pues está ahí, ¿no? O sea, como me tiene en esa prueba. Sí. Y pues obviamente llegaba mi esposo y me sacudía y me decía, no, o sea, vamos, aunque no quieras, así, dale duro a la carne, ¿no? O sea, aunque no quiera, o sea, vamos a ir y ándale y no sé qué, y pues ya me animaba. Y me decía, vas a ver que regresando te vas a sentir mejor. Y sí, o sea, cuando iba a un servicio, pues salía y me sentía mejor. O cuando íbamos, no sé, al hospital y vamos, evangelizábamos. Pues obviamente también en la parte de la terapia llegaban personas que estaban viviendo un duelo perinatal, o sea, que habían perdido un bebé o cosas así, y yo pues me fortalecía espiritualmente para poder acompañarlos y decir, pues bueno, a ver, necesito estar también yo emocionalmente estable y espiritualmente con las herramientas para poder acompañar de manera correcta a esta persona y saber que su historia no es la mía, pero pues también ya con esa experiencia de decir, o sea, hay esperanza y vamos, o sea, sí, todo esto va a pasar. Sí, yo creo que es muy difícil aconsejar a una persona, bueno, en tu caso pues ese es tu trabajo, ¿no? Pero aconsejar a una persona cuando la ves en una situación muy parecida o en otra situación diferente a la que estás pasando y decir, pero ¿qué le digo? ¿Cómo le hago si yo estoy peor o me estoy sintiendo igual o peor que tú? Obviamente no se lo dices, pero lo sientes, ¿no? Y ahí es donde Dios nos da esa fortaleza, esa sabiduría, porque pues al igual que tú, en muchas ocasiones yo también me he sentido así. Yo digo, pero ¿yo qué le voy a decir si yo estoy mal? Me siento, yo creo que peor. Y ese es el impulso, fíjate, yo he entendido que ese es el impulso que nosotros tenemos día a día, porque yo, justo como dices, ¿no? O sea, ¿yo qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo decía, Señor, es que ¿qué le voy a ministrar a las personas? O sea, ¿qué les voy a hablar si yo estoy en esto? Entonces, nunca perdí de vista mi parte humana, donde me permitía sentir y llorar lo que tenía que llorar, y entendí que no estaba mal sentirme triste y entendí que no estaba mal tocar mi vulnerabilidad y tocar mi dolor, pero que tampoco eso determinaba lo que yo era, y no por eso iba a dejar de llenarme de la palabra de Dios para yo poder ministrar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, que pues obviamente Dios, o sea, nos da todo un libro lleno de promesas. Y entonces como, a ver, yo le voy a hablar de las promesas de Dios y de la esperanza en Dios y de todo lo que Dios tiene para nosotros y la paz y el descanso, si ni siquiera yo lo estoy viviendo. Deja tú que no lo creas, no lo estoy viviendo. Entonces también para mí es un impulso de, lo quiero vivir, o sea, quiero vivirlo. ¿Por qué? Porque no quiero que la palabra termine en mí, o sea, quiero que eso dé fruto y que eso alcance a más personas. Entonces ese momento oscuro también lo utilicé para empezar a vivir la palabra y poder ministrar a otros pues esa esperanza, pero yo empecé a creerla y a vivirla día a día. Así es. Y fíjate que hace algunos meses viví algo similar con mi familia, cuando mi hijo y mi nuera me platicaron, me dieron la noticia de que iba a ser abuelita. Pues obviamente era mi primer nieto y yo me sentí al principio rara, pero me sentía, ya va a ser abuela. Me sentía tan emocionada y me sentía tan feliz, de verdad. Era una felicidad que yo decía, gracias Señor, porque esto pues es nuevo para mí, pero lo estoy disfrutando, y la manera en la que me dieron la noticia se me hizo tan linda, tan bonita. Y al poco tiempo pues mi nuera igual sufrió la pérdida del bebé, y de verdad que para mí fue así como que, ¿cómo? ¿Pero por qué? Y estar ahí al lado de ellos, al lado de mi hijo, pues dándole ánimos y diciéndole, hijo, tú tienes que ser fuerte, porque pues a pesar de que son un matrimonio, yo creo que nosotras como mujeres, me imagino que una pérdida así pues es más fuerte en todos los sentidos, ¿no? Porque desde pasar por el proceso,
es diferente al hombre, ¿no? No digo que el hombre no sienta también dolor, pero como madres, pues obviamente es muy diferente. Y pues me tocó estar al lado de él aconsejándolo, mira hijo, tienes que apoyar a tu esposa, sí, porque también él se sentía desorientado, desubicado. Pero yo me sentí mal y sentí, de verdad me dolió mucho, pero cuando vi un propósito en todo eso, de verdad, el mismo día que pasó eso, vi el propósito de Dios ahí, porque me traje a mi nieta, a la hija de mi nuera, que es mi nieta postiza, pero es mi nieta, obviamente, de corazón, la amo, a la niña, la quiero muchísimo, y me la traje yo conmigo a que se estuviera esa noche aquí, y justamente fue un jueves. Entonces yo me la llevé al servicio de la iglesia, y cuando llegué al servicio, de verdad que me tocó ministrar en la alabanza, yo estaba llorando, o sea, yo decía, Dios mío, tú sabes cómo me siento, cómo está mi corazón, tú sabes cómo mi sentir, no, a ti no te lo puedo ocultar, pero aquí estoy. Y yo veo a la niña sentada enfrente, pues se fue conmigo y ella estaba enfrente. Y de verdad que cuando empezó la alabanza, yo la veía cantando y la veía viendo el monitor y cantando las alabanzas. Y a la hora de la adoración, la vi levantando sus manitas, llorando. Y de verdad yo también, o sea, yo la veía llorar y lloraba yo y decía, ay Dios mío. Al final del servicio platiqué con ella y me dijo, abuelita, yo le estaba pidiendo a Dios que viviera mi hermanito. Ella aún no sabía que el bebé ya no estaba. Entonces me dice, yo le estaba pidiendo a Dios que salvara a mi hermanito. Y yo dije, ¿cómo le voy a decir que ya no hay tal hermanito? Pero yo la veía de verdad levantar sus manitas llorando, incluso hasta le tomaron una foto. Y de verdad que yo no podía creerlo. Yo decía, Señor, pues si este es tu propósito, pues es algo grande, ¿no? Es algo grande y yo me siento muy feliz de poderla acercar a ella, que es una niña, acercarla a Dios, llevarla a la iglesia cuando yo pueda, también su mamá y mi hijo han ido, y de verdad que me siento tan contenta porque yo sé que la semilla se está sembrando en ella y sé que en algún momento va a dar fruto, y de verdad ese mismo día lo pude comprobar y dije, Señor, tu voluntad es la perfecta. Así es. Aunque nos duela y aunque pasemos un momento difícil, Sí, pero carne. si esta es tu voluntad, si este es tu propósito, pues gloria a Dios, ¿no? Y bueno, ya compartí un poquito de testimonio, pero me hiciste recordar eso y yo digo, es que Dios no se equivoca y las cosas nos duelen en nuestra carne y nos duele porque yo dije, yo ya quería este año ser abuelita y no se va a poder, pero Dios tiene el tiempo perfecto. Tal vez también a mí me está preparando para ser una buena abuela. Claro, sanar muchas cosas. Así es. Entonces, pues de verdad que yo veo la mano de Dios en todo, aún en cosas pues tristes. Sí, que para nuestra carne son tristes, pero que para Dios pues tienen un propósito. Sí, claro. Bueno, y pues pasando a otro tema. Como bien sabemos, otra vez estás esperando tu bebé. Ya sabemos que es niño, que se va a llamar Esteban, pero platícanos cómo te sientes, cómo te has sentido en este embarazo. Pues bueno, ha sido también toda una sorpresa y una bendición por parte de Dios para nosotros, como te mencioné hace un momento. Pues yo nunca o nosotros nunca dejamos de creerle a Dios y seguimos pues en ese servicio a Dios y en esa entrega, en esa búsqueda, y pues simplemente hicimos lo que nos tocaba en ese momento, que era seguir orando a Dios, esperar pacientemente y no dejar de servir, ¿no? O sea, fue como el haber perdido a nuestro bebé anterior no era una oportunidad para desenfocarnos definitivamente, como te dije, era una oportunidad para potencializar pues nuestro crecimiento espiritual, para fortalecernos como matrimonio, pues incluso ya con la hija de mi esposa, que como tú dices, pues también es mi hija de corazón, fortalecernos nosotros, establecer ciertas cosas, darnos cuenta de qué cosas no estábamos haciendo, qué cosas necesitábamos hacer.
Y en ese proceso, pues bueno, mi esposo de pronto empezó a decir de que yo creo que ya viene mi bebé, y yo creo que ya viene mi bebé, y pues en ese proceso también yo, pues mes con mes, me hacía la prueba, y negativo, y negativo, y negativo. Bueno, así como que mes con mes no, pero sí ocasionalmente, ¿no? Cada 2 o cada 3. Y pues de pronto, antes de enterarme que estaba embarazada, yo sentí que estaba embarazada y dije, creo que estoy embarazada, ¿no? Pero pues obviamente como ya había habido como otros momentos donde sentía que estaba embarazada y no lo estaba, esta vez dije, no me voy a hacer la ilusión y no. Entonces me resistía, pero ya me empezaba a sentir mal y dije, no, esto ya no es normal. Y un día estaba en el trabajo y sentí ahí como que algo raro y yo dije, se me hace que estoy embarazada y me sentía muy mal esa tarde. Y llegué a mi casa y me acuerdo que me tiré y le dije a mi esposo, creo que estoy embarazada, ¿no? Entonces, pues sí, en efecto, me hice la prueba, pero bueno, anterior a eso me había hecho una prueba y yo busqué la manera como de arruinar esa prueba porque yo me estaba cuidando a mí misma de no hacerme una ilusión falsa y recuerdo que eché a perder eso y yo, ay, de que no se pudo, no salió, no se dio, ¿no? Y ya después dije, pasaron los días y me empecé a sentir mal, entonces dije, no, pues ya me la tengo que hacer y le dije ya a mi esposo de que creo que estoy embarazada y en efecto me hice la prueba y salió positiva, ¿no? Entonces fue algo pues maravilloso, yo ya llevaba pues 2 meses, pero en esos 2 meses, o sea, yo ya me había dado cuenta, pero estaba en esa resistencia, ¿no? Entonces, para esto, justo yo voy a la endocrinóloga porque tengo una condición de hipotiroidismo. Entonces dije, bueno, quiero empezar el proceso porque siento que esto también no abona mucho a que yo pueda embarazarme y también había puesto cierta resistencia y dije, no, ya, tengo que enfrentarlo y tengo que hacerme responsable de esta parte que no quiero ver o que no quiero tomar. Entonces voy y empiezo ese proceso ahí con la endocrinóloga y le digo, es que me quiero embarazar y bueno, quiero como poder regular esta parte. Me dice, sí, pero pues yo cuando fui con la endocrinóloga iba embarazada y no lo sabía, ¿verdad? Entonces me manda a hacer unos estudios, así como 50 estudios, y yo, ¡ay, no! Luego dije, ya que pase en estas fechas, porque era diciembre, ya que pase Navidad y Año Nuevo y todas esas cosas, voy. Y pues en enero me entero que estoy embarazada y al día siguiente me esposo de que vas y te haces los exámenes, o sea, no te vas a esperar ni un día más, ¿no? Y ya voy, me hago todos los estudios. Y pues bueno, en efecto sí, la parte de la tiroides la traía muy descontrolada, y pues de inicio sí fue mucho miedo porque yo dije, no, o sea, lo voy a volver a perder. O sea, fue como mi primer pensamiento de que lo voy a volver a perder y que esa fue la razón por la que perdí también el primer bebé, que traía la tiroides súper elevada. Realmente no recuerdo como números exactos, pero pon tú que el número, o sea, como el nivel correcto es 3 punto algo. Yo lo traía en como 14, 16, una cosa así, ¿no? O sea, hasta me dijeron de que cómo lograste embarazarte. Y pues entonces ya le digo a la doctora, ¿no? Estoy asustada porque pues obviamente no quiero perder este bebé y veo los resultados y me dijo, estamos a tiempo, no te preocupes, pues no sabías y bueno, ya empiezo todo el proceso y me empieza a dar la medicación correcta, todo y bueno, gracias a Dios pudimos ver la mano de Dios una vez más ahí porque la última vez que fui a revisarme estaba en 3.5, o sea, digamos, ya estoy regulada para una persona no embarazada. Para una persona embarazada lo ideal es estar en 3, o sea, entonces me falta 0.5 para bajar. Ahorita pues no he ido, tengo mi cita próximamente y esperemos y confiemos en Dios de que ya va a estar en el nivel correcto, pero ha sido también un proceso de, honestamente, de miedo. Y luego a la par de decir, Señor, o sea, si tú me permitiste esto, o sea, como volver a embarazarme, yo confío en que esto va a llegar a su término. Y también, o sea, ahí es donde digo, Señor, pues que se haga tu voluntad. Y si no llegara a suceder, o sea, si no llegara a llegar a su término, pues también dame la fuerza para aceptar y entenderlo. Pero ahora sí que todos los días trato de enfocar mis pensamientos y mis oraciones en que sí es algo que va a llegar a su término completo. Y ahorita tengo 5 meses. Entonces, ya mi próximo ultrasonido es ay, se me fue el nombre, pero es donde ya puedes ver como todas las estructuras, pues ya cómo está su corazoncito y como sus órganos. Entonces, sí, hasta cierto punto hay días que sí tengo esta incertidumbre de que si no se desarrolló algo correctamente, porque el ginecólogo sí me llegó a decir en un momento como, pues tu tiroides puede afectarlo a él, a que no se desarrollen ciertas cosas en él. Entonces, ay, no, ese día fue toda una crisis y yo dije, ay, no.
Pero bueno, me puse a orar y dije, Señor, no puedo vivir angustiada y no quiero elegir vivir en esta angustia cada día de mi vida, o sea, durante 9 meses, ¿no? Entonces dije, no, elijo creerle a Dios y elijo confiar en Dios y estar en esa paz y en esa tranquilidad. Entonces creo que ha sido un embarazo que he disfrutado mucho. Gracias a Dios no ha sido muy achacoso. Hay días que ni me siento embarazada, ni me acuerdo, yo no me acuesto en la cama boca abajo y, que estoy embarazada, ¿no? Entonces, pues doy gracias a Dios también porque ha sido un embarazo pues bonito. No me he sentido, te digo, que muy achacosa ni nada. Sí, de repente llega la idea de que va a ser el ultrasonido estructural, se llama. Y sí, como que me llega el nervio y el miedo. Y digo, ay, Señor, ¿no? Así como que por favor, o sea, que todo esté bien. Y pues bueno, ya en una semana tenemos ese ultrasonido y estamos en esa espera, ¿verdad? Y ahora sí que confiando y pues muy felices, muy felices por esta bendición que Dios nos ha dado. Sí, claro, un bebé siempre es una bendición y en este caso pues yo creo que no es la excepción. Abby, ¿qué influencia hubo en tu vida de la psicología? ¿Por qué decidiste dedicarte a la psicología? A ver, déjame acordar un poquito cómo fue que inicié este camino de la psicología. Cuando era niña, siempre tuve la idea de que quería ayudar a los demás, ¿no? Así como que, no sé si todos los niños pasan por ese momento de que quiero ayudar a la humanidad. Entonces, sí, quiero ayudar a los demás, quiero hacer algo, pues, que aporte. O sea, no lo pensaba con esas palabras, ¿verdad? Que aporte. Yo soy adulta y lo digo así, pero decía, quiero hacer algo que ayude a los demás. Entonces estaba entre ser doctora y luego de repente mi familia me metía, bueno, mi abuela, no sé por qué tenía como una idea de que ser maestra era lo mejor. No digo que no sea bueno, ¿verdad? Pero me dice de que sí, ser maestra y no sé qué. Y yo decía, maestra, pero ay no, como que no me convencía. Entonces estaba entre ser psicóloga y ser doctora y maestra, ¿no? Y creo que al final como que ahí combiné todo con la psicología. Y bueno, parte importante fue que yo decía, o sea, esa era como mi idea, elijo ser psicóloga. Y luego entra esta parte de que, bueno, quiero ser psicóloga, pero ¿de qué psicóloga, no? Porque pues como todo hay sus ramas y yo decía, quiero ser psicóloga para ayudar a los niños, ¿no? Porque, pues obviamente desde mi propia historia, yo fui una niña que mi papá falleció cuando yo tenía 1 semana de nacida. Entonces, pues mi mamá fue una mamá, ahora sí que puedo decir, muy responsable, muy luchona y trabajó muchísimo, pero pues el haber trabajado también pues tanto para darme, y doy gracias a Dios, porque me dio una muy buena calidad de vida, me permitió pues ir a buenas escuelas, me permitió viajar, o sea, el que mi mamá se haya entregado de esa manera a su trabajo me abrió muchas oportunidades, me dio mucho crecimiento. Pero en la parte emocional, pues sí fui una niña, puedo decir, solitaria. Me sentía, pues, no puedo decir que abandonada, porque suena un poco fuerte como decir abandonada, porque mi mamá sí estaba. Pero pues, puedo decir así, solitaria y que además no tenía hermanos. Entonces, como que ¿quién le echaba la culpa, no? Y era yo solita en mi casa. Y pues obviamente hoy que ya soy adulta y ya con proceso psicoterapéutico pues trabajado en mí también, pues me doy cuenta que eso generó también ciertas heridas en mí. Pues obviamente el que mi papá haya fallecido, pues eso fue creando pues todo un conjunto de heridas en lo que yo soy. Y pues yo decía, quiero trabajar con niños porque yo quiero enseñarles a los papás cómo entender a sus hijos. Pensaba que a los niños, si tú les ayudabas a trabajar sus emociones desde temprana edad, no iban a ser unos adultos pues tan lastimados, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero trabajar con niños y realmente empecé a trabajar con niños, más como en la parte educativa, como en problemas de aprendizaje y cosas así, pero dije, no, como que esto no me llena, así como niños neurodiversos, con TDA, autistas, algún problema de aprendizaje. Y sí lo hacía, pero sentía que no me llenaba. Y es que quiero algo más, ¿no? O sea, yo sentía que no aportaba tanto, daba más herramientas, pero más superficiales. Yo quería ir más a lo emocional, a lo más profundo. Entonces, cuando llega a mí esta especialidad de la psicoterapia gestal, y pues bueno, para mí eso fue entrar a otro universo, a otro mundo, porque dije, wow, ¿dónde había estado esto? Y hasta me cuestioné a mí misma, ¿no? ¿Cómo había estado ejerciendo tanto tiempo sin conocer esta herramienta tan importante que es la psicoterapia? Y ahí tomé la decisión de ya no trabajar con niños como tal
todavía de pronto recibo ciertos niños, pero me empecé a enfocar más en los papás de los niños, porque dije, es que si no cambiamos o si los papás no eligen tomar Sí, su también. responsabilidad emocional y trabajar en ellos, o sea, ¿cómo quieren que sus hijos cambien, verdad? Porque de repente llega el papá y de que, ay, aquí te dejo a mi hijo y regreso por él en 45 minutos, y a veces ni siquiera entraron a recogerlos, es como de que el hijo se tenía que bajar solo, ¿no? Entonces yo dije, no, son personas que están muy desconectados de sí mismos y quieren que sus hijos sí sean otra cosa, ¿no? Entonces dije, no, duro contra los papás. Entonces, Ya vi. entonces empecé a trabajar la psicoterapia con los papás. Sí te digo que de repente recibo uno que otro niño, pero casi siempre cuando recibo al niño, o sea, nos regresamos y venga usted primero a terapia y luego ya me dicen que trabajamos con su hijo. Primero hay que llegar a la raíz de todo. Como mamá, ¿qué te puedo decir? Exactamente. Pero, pues bueno, platícanos qué es la psicoterapia gestal. Ok, la psicoterapia gestal es un enfoque que se centra en que tú puedas identificar qué cosas de tu historia, ahora sí que, bueno, en parte desde el aquí y el ahora, quién eres tú hoy en tu presente y cómo lo que tú eres es el resultado de toda tu historia, ¿no? Es desde las experiencias que has vivido, ahora sí que desde la gestación hasta tus primeros años de vida, cómo ha impactado eso, cómo fue tu relación con tus padres. Y ese es el resultado de la persona que tú eres el día de hoy, ¿verdad? Entonces, se enfoca en cómo estás tú el día de hoy, cómo te sientes y hacerte responsable. O sea, sobre todo la psicoterapia gestal se enfoca en hacerte responsable de tu propio proceso, es decir, dejar de culpar al papá y a la mamá, ¿verdad? Que soy esto porque mi papá o porque mi mamá, ¿no? Entonces, entender que no puedes cambiar tu historia, porque pues son eventos que ya sucedieron, pero sí les puedes dar un significado desde la persona que eres el día de hoy, cómo te haces responsable desde ahí. Entonces se enfoca en eso, en darle un nuevo significado a tu historia de vida, entender cuál es la raíz emocional de cada experiencia y cómo eso, pues, de una u otra manera sí está impactando en tu presente y qué cosas quieres ahora sí que modificar. ¿Cómo separas tú tu carrera, tu profesión, la psicología de Dios? ¿Cómo separas ahí esa parte? Es una pregunta muy interesante porque, bueno, en lo personal no es algo que yo definitivamente pueda hacer, el separar mi identidad como psicóloga y mi convicción o mi creencia en Dios, ¿verdad? Sino que pienso que realmente mis creencias o mi convicción en Dios vienen a fortalecer quién soy yo, hablando como yo, Abby, como terapeuta o como psicóloga, vienen a fortalecer. ¿Por qué? Porque mis convicciones o mi creencia en Dios me da herramientas para mi profesión como psicóloga. ¿Por qué? Porque me da valores, porque me da empatía, porque me da esta parte donde logro entender al ser humano como alguien que tiene propósito, como alguien que tiene pues una identidad y el no hacer un juicio sobre ellos, ¿no? Entonces, más que separar la psicología de Dios, creo que es algo que se complementa. Obviamente en mi rol como psicóloga soy muy cuidadosa, nunca voy a imponer mis convicciones con mis pacientes, pero sí dentro del espacio terapéutico ellos abren el tema de las creencias o de la espiritualidad, o sea, lo tomo porque es parte de lo que los integra a ellos, ¿no? O de lo que nos integra a todos, ¿no? Como esta parte espiritual. Entonces yo creo que más que separarlos es definitivamente viene a abonar. No sé si todos ya lograron verlo de esa manera, pero no, o sea, no es algo que se separa, sino que es algo que potencializa tanto a uno como al otro, pero definitivamente en mí, Abby creyente, Abby psicóloga, me ha dado herramientas, o sea, el ser esta parte, tener esta convicción en Dios me ha dado herramientas en cuanto a mis valores, en cuanto a mi empatía hacia el ser humano y hacia entender su propósito también en la vida. Yo creo que en las iglesias también se puede llegar como a decir, o algunos creyentes no creen en la psicología y algunos psicólogos no son creyentes, no creen en Dios, no creen en nada de lo espiritual, o incluso si son de decir, si tú crees en tal cosa, pues agárrate de ahí,
pero si crees en el universo, si crees en una piedra, si crees en una imagen, pues de ahí agárrate, ¿no? De ese ser superior. Entonces, es por eso que a veces se cree o se piensa que nada tiene que ver la psicología con creer en Dios. Sí, totalmente. Pues como todo, ¿no? Hay personas que son muy escépticas y a lo mejor, pues hablando desde la psicología, pero si te vas a cualquier rama profesional, o sea, te vas a encontrar con lo mismo. De repente suena como más ruidoso cuando dicen un psicólogo, pero pues bueno, yo tengo conocidos de muchos ámbitos laborales y como creen, hay quienes no creen, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente creo que ha evolucionado mucho esa parte que mencionas de la iglesia y también pues de la psicología. Como dices, la psicología de repente no le pone un nombre como tal a la parte espiritual, o sea, es muy raro que te digan Dios, ¿no? Es como hay una parte espiritual, o sea, ya son conscientes o ya aceptan que somos, que estamos integrados, ¿no? Por una mente, por un cuerpo y un espíritu, y pues el espíritu se tiene que alimentar de algún espíritu, ¿no? Entonces, que es la parte espiritual, entonces ya sí aceptan, sí entienden que sí hay una necesidad espiritual en el ser humano, pero bueno, están en ese proceso de ponerle nombre específico y creo que como terapeuta pues tampoco no es nuestra responsabilidad o nuestra obligación decirle tiene que ser Dios, ¿no? Creo que es algo que el mismo paciente va descubriendo en el proceso, porque pues la evidencia cada vez es más obvia y es parte también de respetar, ¿no? El proceso de tu paciente, de no decir, pues esa parte espiritual no es la piedra, es Dios, ¿no? O no es el universo, es Dios, pero es también ser, pues yo te decía, ¿no? Esta herramienta que me dio el tener esta convicción en Dios es la paciencia. Entonces en esta paciencia es como, pues órale, acompaña a tu paciente. Y la iglesia también siento que está en un despertar de la psicología. Está en este despertar donde empiezan a entender que la parte emocional o la salud mental también es importante. O sea, también es importante para el ser humano, que no nada más es la parte espiritual, porque así como les decimos a los psicólogos, oye, pues no nada más tenemos una mente, un cuerpo físico, también tenemos un espíritu, pues en la iglesia también no nada más tenemos un espíritu, o sea, tenemos una mente, tenemos un cuerpo y hay que ocuparnos. ¿Y por qué sí vamos al doctor cuando nos duele algo, pero por qué no vamos al psicólogo cuando nuestras emociones o tenemos cuestiones mentales? Porque ahí sí poner como más resistencia, ¿no? Pero sí siento, por lo menos en lo que yo llevo conociendo a Cristo, que sí la iglesia ya está con más apertura, y porque también lo escucho más en redes sociales y en creyentes, y veo que cada vez hay más psicólogas cristianas, o sea que ya con un enfoque totalmente, cristocéntrico, porque hay quien dice, sí, no me meto tanto, o sea, yo en lo personal, por ejemplo, no tengo una especialidad como tal, en algo tan cristocéntrico como para acompañar la terapia desde ese enfoque, pero sí sigo muchas psicólogas y digo, wow, o sea, si tú me dices cuál es tu aspiración, es eso, el poder acompañar la terapia algún día desde un enfoque cristocéntrico. Entonces, pues para mí ver eso es que ya hay un despertar y que ya hay más aceptación por parte de la iglesia en cuanto a la psicología. Y más cuando lo respaldan con la palabra, sí. O sea, cuando escucho las intervenciones que hacen y como que las heridas emocionales y ya meten la palabra y yo digo, ay, gracias, porque ya tenemos más recursos. ¿Y para ti es más fácil atender a un paciente o una paciente cristiana? Ahí sí sientes que te desplayas más, ahí sí sientes que hay más apertura para muchas cosas. Me es más fácil una paciente cristiana que un no cristiano, ¿te refieres? Pues no, o sea, en el espacio terapéutico como tal lo veo igual, porque ninguno de los dos les impongo, aunque sea cristiano, no les digo así como es que Dios dice que o así, o sea. Trabajas únicamente en la parte emocional, sea cristiano o no. Exactamente, sea cristiano. No meto doctrina, o sea, no meto así como tal la palabra. Obviamente, pues hay muchas cosas que están. Justo ayer, fíjate que estábamos en el servicio, el pastor utilizó un versículo, ahorita no lo recuerdo como tal que dice, pero es una frase que yo utilizo mucho en psicología y dije, esta es la traducción literalmente, ¿no?
Bueno, la frase que yo utilizo es, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que pones todos los días en tu mente, ¿no? Entonces, cuando tú te cuestiones quién soy yo el día de hoy, pues es el resultado de los pensamientos que pongo todos los días en mi mente. Y el versículo que utilizaban ayer decía algo así como, tal es el hombre, o como la manera que es el hombre, es por lo que hay en su mente y en su corazón, o algo así, que básicamente es, de tal manera es el hombre por lo que hay en su corazón. No recuerdo exactamente cómo va el versículo, pero es lo mismo, o sea, es la traducción. Y dije, claro, o sea, por lo que hay en su mente y por lo que hay en su corazón, eso es el hombre. Entonces, pues me doy cuenta que finalmente muchas cosas de las que yo hablo, pues van alineadas a la palabra, pero nunca soy impositiva, así como, la palabra. Aunque sea cristiano, tampoco soy impositiva en esa parte. Digo, a menos de que abra el tema de algo de Dios. O sea, digo, ok, esto cómo funciona en tu vida con Dios, ¿no? Pero sí soy muy respetuosa, sea cristiano o no cristiano. O sea, el trabajo terapéutico y la intervención es la misma. Muy bien. Es muy interesante saber todo eso porque yo creo, al menos en lo personal, sí tenía muchas dudas sobre la psicología. Pues como te comentaba, en la iglesia sí se menciona, no que los pastores lo mencionen, me refiero a la congregación. Sí se llega a mencionar, sí llega a haber comentarios de que la psicología lo que hace es como querer inculcarte cosas que no van muy de acuerdo a Dios o que van, pues no digamos en contra, pero no tan de acuerdo a lo Como muy espiritual. humanismo. Ajá, exactamente. Como que, por ejemplo, Tú puedes solo. ajá, motivacional, muy así de esa parte de que es tu cuerpo, tú eres tu dueño, tú eres tu, etcétera. Ya temas, obviamente ya más profundos y controversiales, como el aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, o como el feminismo. Entonces, sí hay esa parte donde todavía hay muchos muchos cristianos, sí, exactamente, de que no, la psicología no es tan buena, no es tan bueno ir a terapia porque te empiezan a inculcar ciertas cosas que no van de acuerdo a Dios. Pero como dices tú, la salud emocional es como ir al médico. Pues obviamente nuestras emociones salen a flote y sabemos que Dios tiene el control de todo, obviamente que Dios trabaja desde lo más profundo. Y lo que comentabas hace rato de tus pacientes que tú quieres trabajar con los papás de esos niños, porque desde ahí viene el problema, desde los padres, así igualmente Dios trabaja de la misma manera, desde la raíz. Si no se trabaja desde la raíz, pues todo es como muy superficial. Pero estamos hablando de temas distintos, ¿sí? Entonces, yo siento que, como dices tú, que más que separar, es como que estás más complementada. Sí, exactamente. Tienes más herramientas todavía para... Y entender que hay cosas que son espirituales y hay cosas que son Sí, emocionales, ¿no? claro. O sea, que hay cosas que se van ahora sí que a combatir en lo espiritual o se van a trabajar desde lo espiritual. Y hay cosas que se van a trabajar desde lo emocional, ¿no? Yo te decía hace un momento cuando tuve mi duelo con la pérdida de mi bebé, o sea, sí era consciente de las promesas de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, pero también era consciente que tenía dolor y que tenía tristeza, Sí, y no es como claro. que, siento tristeza, no importa, voy a fingir que no siento mi tristeza y voy a decir que Dios quita toda mi tristeza, ¿no? Y digo, lo voy a decir porque no lo iba a vivir. Entonces, pero, ¿qué hacía? Me permitía sentir mi dolor y decir, se vale sentir mi dolor, mas no está bien quedarme todo el tiempo en mi dolor. Así es, porque para todo hay tiempo. Y el tiempo de llorar también es bueno porque sanamos al llorar. Yo creo que también a mí me ha pasado esa parte de que digo, es que no, ahorita no puedo llorar, ahorita tengo que hacer esto y lo otro. Y sí, siempre, pues obviamente nuestras tareas, nuestras labores diarias, pero ese tiempo de llorar y que sientes que sanas, que estás sacando todo lo que traes de lo más profundo y es bueno también. Fíjate, Moni, ahorita que dices de que ahorita no puedo llorar, a mí me pasaba cuando estaba en ese proceso y bueno, en otro proceso también emocional que tuve y ya estando dentro de la iglesia, que yo iba a la iglesia y obviamente pues por ser líder tienes ciertas expectativas, ¿no? Como de que siempre tener una buena imagen y pues siempre una palabra y toda esta parte, ¿no? Y que claro que trabajamos y tratamos de
pues sí, de vivirlo. No digo nada más de apariencia, sino de vivirlo genuinamente. Y en esa, que digo, ser genuino y ser congruente conmigo misma, yo me decía a mí misma, a ver, Abby, hoy, ¿cómo te sientes, no? Porque pues yo tengo mucho diálogo interno conmigo. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo me siento hoy? Me siento triste. Ok, voy a la iglesia. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a fingir que estoy feliz cuando me siento triste? Ok. ¿Y qué pasa si voy a la iglesia y me siento triste y hoy voy a adorar, pero hoy no quiero levantar mis manos porque me siento triste y quiero sentir mi dolor y quiero conectar con mi dolor? Porque si siento mi dolor y conecto con mi dolor, entonces le puedo mostrar a Dios que estoy triste y que quiero entregarle mi dolor a Él y que quiero que me ayude a sanar mi dolor. A que si voy y ok, me siento triste, pues no me siento y entonces levanto mis manos y sonrío y estoy súper así, o sea, como con este gozo que no siento, pero que tengo que fingir que siento. O sea, no estoy siendo congruente conmigo misma, no estoy siendo congruente con Dios y entonces yo misma me estoy atorando en mi propio proceso de sanación. Entonces, pues yo creo que esa parte de permitirme vivir mi dolor y decir, ok, en este momento, y hay alabanzas que tú sabes que te ministran y conectas profundamente y dices, o sea, quiero sacar mi dolor aquí, ¿no? Y otras son por adoración y de verdad por exaltación a Dios y lloras, y no porque estés triste, sino porque es esa adoración y ese amor y esa conexión con Dios, ¿no? Pero bueno, en esos momentos yo decía, voy a llorar aunque no quiera levantar mis manos porque no tengo la fuerza, porque no tengo el ánimo para levantar mis manos y no porque eso signifique que no amo a Dios y no creo en Dios. Entonces, gracias, yo te decía, gracias a ese proceso que yo me permití sentir mi dolor y tocar mi dolor, siento que eso abonó a que yo pudiera avanzar en mi sanación emocional y pues obviamente espiritual, ¿no? Hablando en mi relación con Dios y en también entender la voluntad de Dios en mi vida. Pero es eso, el ser genuinos y ser congruentes entre lo que sentimos. Pues digo, hay cosas que son emocionales y hay cosas que son espirituales. Y si yo niego una parte, yo siempre digo, o sea, si yo niego una parte de mí, yo me desestructuro. Porque yo soy una luz y soy una sombra, o sea, tengo una sombra. Y claro que al ser humano nos encanta mostrar la parte de la luz, donde soy feliz, soy alegre, soy servicial, soy buena onda, soy ayudador, o sea, a todos nos encanta. Pero también tenemos una sombra y en la sombra está donde me enojo, donde me siento triste, donde puedo llegar a tener como una mala actitud o responder mal. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transformación, ¿verdad? O sea, vamos creciendo día con día y claro que conforme nosotros vamos conociendo a Cristo, pues vamos tratando de ser imitadores de su carácter y vivir más alineados a Él. Pero si yo niego esta parte, y es como si yo niego mi tristeza, si yo niego mi dolor, o sea, yo me desestructuro, es como si yo me fragmentara o me partiera. Entonces, la parte esta va a querer salir siempre, o sea, la luz va a querer salir, perdón, la sombra va a querer salir y cuando menos me lo imagine, o sea, ya no va a ser una tristeza, va a ser una depresión, porque como me mantuve tanto en querer mostrar siempre la luz, la luz, la luz, la luz, esto me va a sobrepasar en algún momento. Pero si yo lo integro y digo, ok, esta tristeza también es parte de mí, no siempre estoy triste y no siempre estoy feliz, o sea, soy un conjunto de las dos cosas y aprendo a conocerlo, a tocarlo, a manejarlo. O sea, yo los manejo a ellos, no, ellos me manejan a mí. Entonces, yo creo que es esa parte donde todos debemos estar con esta apertura de decir, hay cosas que le tocan a las emociones y hay cosas que le tocan a la parte espiritual. Pues yo creo que las emociones es algo, es parte de nosotros, ¿verdad? Totalmente. Obviamente. Dios nos puso emociones. Exactamente, la felicidad, el gozo, la alegría, la tristeza, el enojo. Todo eso es parte de nuestro cuerpo, de nuestra humanidad. Y Jesús los vivió y los sintió. Exactamente. Entonces, bueno, en mi caso yo te puedo decir que mis emociones siempre han sido arriba, abajo, triste, alegría, tristeza. Obviamente el gozo que el Señor me da es un gozo que no tiene ni siquiera explicación porque no la tiene. Yo te puedo decir que cuando yo estoy alabando a Dios, yo siento un gozo que lloro, pero yo sé que es un gozo, algo que me sale de adentro, ¿no? Algo que estoy sintiendo en ese momento y que Dios me dice, yo estoy contigo y eso me da un gozo, eso me da una paz, una alegría enorme. Y ahí sí siento que hay que diferenciar cuando es tu emoción y cuando es tu espíritu el que se goza con Dios, ¿no? Es algo muy distinto porque a veces cuando llegamos a la iglesia, pues obviamente vamos
tristes, vamos angustiados y de repente empiezas a sentir ya como que ya, ya cambia todo tus emociones y a veces hasta siento que las mismas alabanzas como que te emociona, como que dices, ay, este hermano canta, ay, qué bien canta, es que me encanta, cuando él canta me gusta mucho la alabanza, pero si no está él, no me gusta igual la alabanza, entonces ya siento que ahí sí es una emoción la que te está moviendo, no es el Espíritu Santo, porque incluso si no hay nadie cantando, entonces, ¿quién te va a llevar a esa presencia de Dios, no? Sí, y dices cosas bien importantes ahorita, Moni, porque dices, tomándote ejemplo a ti, lo que mencionabas, ya te vamos a exhibir aquí. No, tomando un poco el ejemplo que tú dices, ¿no? Hay momentos donde yo me siento en mis emociones así, Claro. ¿no? Entonces, que sé que no eres la única persona. Fíjate que es ahí justamente donde entra la parte de la luz y la sombra. Cuando tú aprendes a manejar tu sombra o a integrarla, a hacer la parte de ti, ya no tienes esos, ahora sí que contrastes tan fuertes. No significa que no te vas a sentir triste, no significa que no te vas a sentir enojada, pero ya no vas a tener esos altibajos tan marcados. Es decir, me siento triste, me permito tocar mi tristeza y mi enojo, y si me toma 5 minutos de hacer contacto con mi tristeza, entonces ya puedo continuar con mi día en ese equilibrio. Pero cuando yo niego una parte de mi tristeza, de mi enojo, de mi ira, de mi frustración, no sea la emoción, vamos a decirle negativa, porque yo pienso que no hay emociones negativas, sino que son emociones en general. Cuando yo niego esa parte, es más probable que yo me quede más tiempo en esa emoción. O sea, haber tocado el enojo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o sea, sin poner un tiempo en específico, a que se vuelva algo que le está ahí como por 1 hora, 2 horas, hasta un día entero. Entonces, creo que es por eso la importancia de no dejar de lado la parte o ocuparnos de la parte emocional, porque si no, eso nos supera, nos rebasa y entonces vivimos en estos contrastes, y es algo que yo he aprendido, y es no es porque todo el tiempo esté feliz, no, es porque cuando sale el enojo, siento mi enojo y lo vivo, y de la manera, aunque sea así como súper intenso, vivo mi enojo y mi frustración yo sola, y a veces sí, también con las personas puedo llegar hasta desquitarme, pero lo hago consciente y digo, a ver, no, espérate, es que esto no es de él o no es de ella, esto es mío, ¿no? Entonces creo que es la importancia de permitirnos conocernos más desde la parte emocional, porque eso ya no nos va a dominar, sino que vamos a permitirnos vivir más equilibrados emocionalmente. Y la otra parte que decías, ¿no? Como muchas veces podemos llegar a una congregación, o sea, y que alguien esté ministrando la alabanza o que alguien esté predicando, y cuando yo tengo estos pensamientos de es que no me gusta cómo esta persona está predicando o no me gusta cómo esta persona está ministrando la alabanza, es donde si yo tengo desarrollada esta parte emocional, más que ver allá, me empiezo a cuestionar qué pasa conmigo, ¿verdad? Así. Ya lo había mencionado en alguna ocasión, o sea, ¿qué de lo que yo estoy viendo en esa persona tiene que ver más conmigo? A ver, no me gusta cómo canta porque se nota que canta como inseguro. Ah, espérate, ¿en qué partes de mi vida yo soy insegura? Y sí lo puedo ver su inseguridad ahorita que lo está mostrando al cantar. O, ay, es que habla demasiado, o es que es muy chorero, no sé, lo que tú quieras, cualquier juicio que pueda venir. Cuando tú estás en un proceso de un trabajo emocional contigo mismo, empiezas a descubrirte que no se trata del otro, y eso también te lleva a estar en ese equilibrio de decir, y tiene que ver conmigo, no con el que está cantando, no con el que está predicando. Así es. Y fíjate que yo en ocasiones he sentido, así como te mencionaba, esa parte de tristeza, enojo, ¿no? Porque primero estamos tristes y luego enojados, frustrados. Pero Y que se vale. sí, claro, porque yo creo que todas las que somos mamás vivimos esos altibajos Y no vivimos- mamás. Exacto, y bueno, o sea, porque ya son cosas que se salen de tu control. Ya es decir, a mi hijo, mi hija, mi hijo, ya está prácticamente fuera de tu control, que cuando es nada más la cosa contigo misma. Pero, pues sí, obviamente, yo le llamo berrinche. Okay. A mi parecer, lo que yo hago, yo le llamo berrinche, porque llega un momento en que me empiezo a entristecer, empiezo a ver un panorama que no me gusta y digo, ¿esto cuándo va a cambiar? ¿Esto cuándo va a suceder? Pues no lo sé. Victimización Ajá. se llama.
¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a cambiar esto? No lo sé. Pero sí me permito llorar, me permito decir, es que estoy cansada, es que ya me cansé, ya esto. Pero en ese momento que ya lloré, que ya renegué, que ya pataleé, que ya dije, Lo ya, sacaste ahí. que ya lo saqué, yo digo, bueno, Señor, pues ya hice mi berrinche, encárgate tú, ya, por favor, dame fuerza, dame sabiduría, dime por dónde debo de irme, por dónde debo de hacerlo, pero, pero ya lo viví, ese enojo, ya viví ese Te dolor. permitiste tocarlo. Ajá. Y se vale, yo creo que, como dices tú, no todo el tiempo tenemos que estar contentos. Obviamente la gente no tiene la culpa de todo lo que nos pasa, ¿verdad? Pero sí se vale también. De hecho, la gente no tiene la culpa de nada. De nada. nos pasa. De nada. Más bien de cómo reaccionamos. Así es. Sí. Pero Porque si hay un ataque directo, pues sí, ¿verdad? Tiene responsabilidad del otro, pero sí, claro. pero sí de cómo tú respondes, es tu responsabilidad y dices tú, no, o sea, me permito tocar mi dolor, mi tristeza, no sé, la emoción, y después me hago responsable, o sea, ya, ¿qué voy a hacer con esto? O en este caso, ¿no? Señor, dame la sabiduría y enséñame qué acciones necesito tomar para salir de este episodio en el cual ya no quiero estar, o en esta calidad de vida que ya no quiero tener, o en estas emociones Sí. que ya no quiero vivir, o en este carácter. Y yo creo que Dios se encarga de lo espiritual, como dices tú, porque al darnos esa paz, al darnos esa tranquilidad, esa parte donde nos sentimos que ya no estamos solos, pues Dios es la que la da, pero de pronto si hace falta platicar con alguien, pues cómo te sientes emocionalmente, cómo te logras enojar tan rápido, cómo logras frustrarte tan rápido, cómo logras, no sé, o sea, ir de una emoción de estar muy alegre a estar muy molesto o muy triste o en depresión. ¿Para qué? Dice la psicología. ¿Para qué me vivo de esta manera, no? Y entender el para qué, pues te permite avanzar en la vida, en tu proceso, en tu historia, ¿no? ¿Para qué me vivo enojada? ¿Para qué me vivo frustrada? O sea, en ciertas situaciones, ¿para qué reacciono de esta manera? Y también, bueno, en mi caso, me tocó muchos años trabajar y llevar una vida muy rápida, muy ajetreada. Y nunca me di cuenta en realidad si viví una depresión, si viví una ansiedad, nunca lo diferencié. Y cuando a mí me hablaban de ansiedad, yo decía, es que es alguien que no tiene que hacer. Porque la gente cuando está desquacerada, está ansiosa, obviamente no tiene nada que hacer. Uh-huh. Pero una vez que baja mi ritmo de trabajo, una vez como en pandemia, que baja el ritmo de trabajo, que gracias a Dios no pasé situaciones de que si no trabajaba no comía. Uh-huh. Gracias a Dios siempre había comida, siempre había la provisión, pero bajó el trabajo. Entonces ahí empecé a ver y a saber qué es una ansiedad y qué era estar deprimido, estar ansioso por muchas cosas que estaban fuera de mi control. Y hoy en día, después ya de 6 años después de la pandemia, por supuesto que logro identificar cuando me siento deprimida y cómo mi cuerpo lo manifiesta en alguna enfermedad, claro, en algún malestar físico, exactamente. Entonces logro identificarlo y digo, bueno, pero me siento deprimida, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de hacer esto, hoy no tengo ganas de trabajar, hoy no quiero ver a nadie, incluso lo que nunca me pasaba, yo no quiero ver hoy a nadie, no tengo ganas de hablar ni siquiera por teléfono con nadie, ni de mensajear, yo quiero estar en paz, sola, tranquila. Entonces sí llegan esos momentos y ya sé diferenciar cuando hay eso. Pero también en esos momentos es donde clamo a Dios, donde digo, Señor, a ver, aquí está Mónica humana, con todo esto que traigo, entonces encárgate de mí, no sé qué esté pasando conmigo, pero aquí estoy y aquí estoy dispuesta a lo que tú quieras para mí. Y fíjate, Moni, que dices algo bien interesante, porque hiciste algo que quizá mucho tiempo no te diste cuenta que no estabas haciendo, que es el empezar a escucharte, el detenerte, que es
mucho de lo que trabajamos en el espacio terapéutico, que es dejar de culpar afuera, dejar de ver afuera y empezar a escuchar qué pasa adentro, voltear a verte a ti, escuchar tu cuerpo, tus sensaciones, porque es ahí donde empiezas a darte cuenta de que me duele la espalda, que me siento triste, que siento esta sensación o esta emoción, ¿verdad? Pero cuando estás muy enfocado, o sea, tú lo viviste de manera física, ¿no? En trabajo, y no me doy tiempo de detenerme a escucharme, a ver cómo me siento o escuchar cómo me siento. Ni siquiera le pongo atención a mis sensaciones físicas de que si me duele la espalda, porque no tengo tiempo ahorita ni de ponerle atención a que me duele la espalda, porque estoy trabajando o haciendo. Pero en la parte emocional es exactamente lo mismo. O sea, pasamos tanto tiempo enfocados afuera, viendo como lo que el otro me hace, lo que el otro dice, o lo que el otro está haciendo, que te desconectas de ti y no te das la oportunidad de contactar contigo, con tus emociones, con tus sensaciones. Y entonces creo que lo que tú estás viviendo o esta nueva temporada de tu vida que ha sido el detenerte, pues Dios te permitió, ¿no? Como a ver, es un momento de detenerte y empezar a sanarte a ti. Y para sanarte a ti, pues es importante que te escuches a ti, que te veas a ti. Y entonces ahí Dios puede empezar a mostrarte dónde están pues ciertas áreas que necesitas ahí seguir puliendo, ¿verdad? En ti. Ujú. Y yo creo que es una gran oportunidad de escucharte, de tocar y de decir, pues aquí estoy, Señor, con esta vulnerabilidad y con este dolor o con esta emoción. Aquí está esta mujer tan humana. Sí. Bueno, pues Avi, platícanos también sobre la lógica humana. Digo, es algo más o menos de lo que estamos platicando. La lógica humana y lo sobrenatural y lo espiritual. Tú como predicadora, bueno, como psicóloga, conoces la sabiduría humana, Ujú. pero como predicadora, como líder en la iglesia, como creyente, también conoces el mundo sobrenatural y lo espiritual. Bueno, pienso que la parte de la lógica humana, pues sí, como tal, la lógica humana es algo que nos da orden, nos da estructura y nos ayuda como a ordenar ciertas cosas que literalmente pueden tener una evidencia pues física y real, ¿verdad? Y que logramos comprenderlos porque tienen una justificación como tal o tienen un sentido de ser o del por qué o para qué está sucediendo de esta manera. Eso si nos vamos desde la lógica humana. Y desde la parte espiritual o sobrenatural, pues hay cosas que no se pueden observar como tal. Yo he entendido en este proceso de lo sobrenatural o de lo espiritual que son cosas que no se van a poder observar como tal, pero que las vas a poder sentir. Y creo que el punto clave, Moni, o más importante es que va más allá, vamos a hablar de esto, de un milagro. O sea, porque hay cosas sobrenaturales que van a terminar en físicas, como un milagro que dices, a ver, como una persona que no podía caminar, de repente puede caminar, ¿verdad? Hablamos de algo sobrenatural. Si lleva 20 años en rehabilitación o en doctores y de pronto tiene este proceso sobrenatural, es que más que la evidencia física que nos puede dar el que la persona pueda caminar o pueda recibir este milagro físico, creo que tiene que ver con una transformación en el corazón. O sea, lo sobrenatural siempre nos va a direccionar a una transformación interna en nuestro corazón. Siempre nos va a direccionar a Cristo, a ser más como Cristo, a vivir más el carácter de Cristo. Eso es para mí el cómo diferencio la parte, ahora sí que lógica humana, que es nada más lo racional y lo que puede tener una explicación y una justificación de lo sobrenatural o lo espiritual. Es que lo espiritual me va a llevar a tener cambios internos en mi corazón, en mi transformación, en mi carácter, en mi paz, en decir siento una paz en medio de toda esta tribulación, siento una paz y no tiene una explicación de por qué siento paz. O en medio de este proceso donde debería de estar experimentando tanto enojo, tanta frustración o no sé, una respuesta negativa,
siento perdonar, ¿no? O siento compasión, o siento amor. Y eso es lo sobrenatural, lo que no tiene explicación, pero que tú mismo estás experimentando, que tú mismo estás sintiendo y que finalmente te va a apuntar a ser más como Cristo. O sea, eso es para mí el vivir lo sobrenatural, lo experimentar lo sobrenatural y lo espiritual, en que nuestro corazón esté enfocado a cambios internos que nosotros en nuestra lógica humana no hubiéramos hecho por nuestras propias decisiones, pero que nos llevan a ser mejores seres humanos día con día, apuntando siempre a Cristo. Bueno, ya como tú dices, a lo que le llamamos milagros, que realmente nuestra lógica no lo entiende y no lo va a entender. Y claramente las cosas que vienen de Dios normalmente no las entendemos porque nuestra mente es limitada. Las vivimos, las sentimos, las Pero no las, experimentamos. ajá, e incluso no las podemos a veces ni siquiera explicar, porque Totalmente. no hay explicación a lo que estás sintiendo. Simplemente Dios trabaja en un corazón dispuesto Totalmente. y cuando experimentas esa parte, hay personas que te pueden decir, ay, es que estás loca. Ay, ¿cómo? Claro que no, eso no existe. Obviamente no. Y el que se asocie también la vida espiritual con ciertas cosas como enfermedades, como situaciones en tu vida donde sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero también hay otros espíritus que pueden habitar si le das entrada, ¿no? Entonces, en esa parte, ahí es también donde entra mucho, no, es que de seguro, por, no sé, si las personas que de seguro está, consumiendo algo, alguna droga, etcétera, etcétera, ¿no? No saben diferenciar lo espiritual con lo lógico o no saben diferenciar cuando una persona lo que trae es espiritual, ¿sí? Entonces, pero pues obviamente no lo saben diferenciar porque no lo han vivido. Y no saben, no saben diferenciar eso porque nunca han dispuesto su corazón. O al menos si hay algún momento donde lo disponen, les da miedo. O dicen, no, esto no es para mí porque esto es como una locura. Esto, al rato me van a decir que estoy loco, al rato van a decir que soy brujo. Incluso una persona me estuvo comentando que ella puede sentir cuando las personas traen algo malo, algún espíritu malo, porque es como un discernimiento que Dios da a quien Él quiere, ¿no? Pero cuando ella lo expone o le dice a alguien eso, dice que incluso la han llamado bruja, la han llamado adivina, la han llamado que un montón de cosas que pues sí, o sea, humanamente, ¿qué explicación tiene eso? Así Y no es. puedes ir por la vida diciéndole a la gente, ay, es que yo veo ese espíritu en ti, es que yo siento que tienes esto, porque pues te van a decir, ay, está loca. Sí, totalmente. Y como bien dijiste, ¿no? Finalmente la parte espiritual y la parte sobrenatural es algo que vives, experimentas, y hasta que no lo vives y lo experimentas, pues puedes empezar a creer en esa parte. Y pues también mencionaste, ¿no? Hay personas que no están dispuestas o son escépticas, pero pienso que tiene que ver más desde el miedo, ¿no? O sea, como de a eso que es desconocido y que muchas personas es como si es desconocido, no lo quiero, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya Dios va obrando y Dios va mostrando a quien se permite, a quien dispone su corazón y a quien deja que Dios le muestre y le vaya dando, ¿no? Y entender también que, pues bueno, también en la parte natural, pues hay personas que sí tienen como ciertas, voy a decir habilidades, no sé cómo mencionarlo. Bueno, hay personas que tienen ciertas habilidades que pueden ver cosas, que es la adivinación y todo esto, y es ahí donde las personas pues también suelen confundirse, y creo que es también tener muy claro que pues cuando viene por parte de Dios, Sí, que tiene que claro. ver cuando son los dones, pues siempre van a ser para edificación de la iglesia, o sea, Sí. siempre va a ser para hacer un buen uso de ellos, ¿no? Para que la iglesia de Cristo crezca, y no hablo de un espacio como tal, ¿no? De cuatro paredes, sino de la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que su palabra sea expandida, para que su reino crezca aquí en la tierra, y Dios permite a personas tener pues estos dones, pues para que su obra crezca.
Sí, yo he visto testimonios también incluso de personas cristianas que se dedicaban a la adivinación, a todo lo de, ¿cómo se llama? Esoterismo, todas Ajá. esas cosas, y que ellas decían, es que yo podía ver algo, yo podía sentir algo, o sea, no era mentira, no era charlatana. Yo sabía que algo tenía diferente porque yo podía sentir esto, podía sentir lo otro, pero no sabía que era algo que Dios me había dado para su obra, no para, Hacer mal uso de para él, hacer mal no uso y negocio. leer el tarot y todo eso. Cuando ya llegué yo a los pies de Cristo y obviamente hubo un proceso y todo lo demás, ya me di cuenta que ese era un don que Dios me había dado, pero no para usarlo como lo estaba usando. Así es. Entonces, todas esas cosas sobrenaturales, yo creo que no quien sea las entiende, no quien sea las vive. Obviamente, yo creo que Dios para todos tiene, pero pues si las personas no abren su corazón y no lo disponen, pues no va a pasar nada. Así es. Y yo creo que también hay personas que toda su vida han vivido de cierta manera, que al llegar a los pies de Cristo es un proceso también difícil de cambiar toda esa mentalidad y cambiar todo ese Panorama. mundo que has vivido toda tu vida y ahora decir, pero es que esto no le encuentro esa lógica, pues no se la vas a encontrar. No. Vívela, Vívela. vívela nada más. Pero sí es muy importante que dispongamos nuestro corazón. Y bueno, todo eso Dios lo va haciendo también poco a poco. Es Sí, en un el proceso donde... Sí, imagínate si te mostrara Sí. todo eso desde un inicio, te vuelves loco, Sí. literal, porque no sabes Claro cómo que sí, sostener. porque obviamente son cosas muy fuertes y cuando ya ves el mundo de una manera espiritual, ya ves todo muy distinto. Ves todo de una manera muy distinta y esa es una responsabilidad también Así es. muy grande, Así es. muy grande. Y Abby, bueno, vamos a no cambiar de tema, pero sí quisiera que nos explicaras un poquito o nos dieras tu punto de vista sobre aquellos predicadores, sobre aquellas iglesias. Dijeras tú, no, la iglesia no es como las cuatro paredes, simplemente es las personas, eh, esas prédicas que se dan muy motivacionales, humanistas. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Tú que eres predicadora. Mira, pienso que los espacios motivacionales o donde se hablan cosas motivacionales o, pues sí, emocionales y motivacionales, no son malas en el sentido de que abonan a nuestro crecimiento personal. Es una manera también de impulsarnos, direccionarnos, pero no nos podemos perder en eso. O sea, no nos podemos perder en eso. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el punto central y la base siempre va a ser Cristo, ¿no? Entonces, una iglesia donde todo es ánimo, tú puedes, y te va a ir de esta manera, y si haces este paso 1, 2 y 3, Y vas a ser próspero. Sí, ajá, o sea, si nos perdemos en eso, perdemos el enfoque real de la iglesia que es Cristo, ¿no? O sea, o el centro que es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo motivaba, pero Cristo también confrontaba, ¿no? Sí, claro. Y en ese confrontar, pues muchas veces la iglesia no está lista para ser confrontada, pero es necesario. Y digo no está lista, ¿por qué? Porque como seres humanos no nos gusta que nos confronten, ¿verdad? Entonces viene la incomodidad, ante la confrontación viene la incomodidad. Y el ser humano tiene una necesidad de aceptación muy grande. Entonces, cuando tú como predicador empiezas a ver que la iglesia no le gusta ser confrontado, pues muchas veces sueles adaptarte de que, ay, es que pues la iglesia como que no le gusta que la confronten porque luego yo veo sus caras o se ¿Y si sienten se van? mal, ajá, y entra el miedo al rechazo. Y Sí, entonces claro. desde ahí muchas veces ciertos predicadores terminan adaptándose como a esta parte del humanismo como emocional o motivacional, que te digo, no es que sea malo, pero no puede ser todo el tiempo como la base, ¿no? Sino que la base siempre tiene que ser Cristo, que nuestro corazón esté direccionado a Cristo, confrontados a ser más como Cristo, recordar el sacrificio de la cruz
Y eso es lo que sostiene a las iglesias, ¿no? Finalmente, el que seamos cada día invitados a morir a nuestra carne, a nuestra naturaleza, a nuestros propios deseos y ser más como Cristo, buscar más a Cristo, que nuestra mente sea más como la de Él, que nuestro carácter sea más como la de Él. Y en eso requiere que seamos confrontados con nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque la cuestión está en nuestro pecado, que no es como, bueno, ya conocí a Cristo y ya no soy una persona pecadora. Pues no, o sea, el pecado es algo que está ahí, con lo cual luchamos todos los días. Y cuando escuchamos pecado, yo sé que a lo mejor para las personas que no son creyentes lo van a asociar como que todos los días estoy fornicando o todos los días estoy robando, ¿no? O sea, tiene que ver con que pueda tener un mal pensamiento, con que conteste de manera, o sea, todo lo que no es agradable delante de Dios y todo lo que es contrario al fruto del Espíritu Santo o a lo que no es contrario al carácter de Cristo. Entonces es una lucha que vamos teniendo día con día y que la vamos a tener hasta que Cristo vuelva por nosotros. O sea, mientras estemos en esta carne, pues es algo con lo cual vamos a estar ahí combatiendo día a día. Y para poder combatirlo necesitamos ser confrontados con la Escritura, con la palabra. Necesitamos ser confrontados desde lo que Cristo es, desde lo que Cristo nos llama a ser, no desde lo que yo humana quiero que tú seas, desde lo que a mí me gustaría que tuvieras o aspiraras a ser. O sea, no se materializa o no se limita nada más a la parte de tener o ser de cierta manera, ¿no? Sino que tiene que ver con un cambio en nuestro corazón, tiene que ver con un cambio en nuestro pensamiento y en nuestro vivir día a día. Y para eso necesitamos como iglesia, o sea, hablando yo como predicadora y pues predicadores en general, estar dispuestos a confrontar, ¿no? A confrontar con la palabra, y va a doler, sí, pero pues decía el pastor el otro día en un mensaje que compartía, ¿verdad? Que tiene que doler. O sea, tiene que doler en el sentido positivo para poder crecer, para poder evolucionar, para poder tener más, y no hablo de lo económico ni de lo material, sino desde lo espiritual. O sea, tiene que doler. ¿Y es incómodo? Sí. ¿Y todos están listos? No. Pero sí, ya no es nuestra responsabilidad, ¿verdad? No vamos a ir por la vida tampoco condenando a las personas, ni diciéndoles de que arrepiéntate, pecador, porque si no te vas a ir al infierno. Pues no va por ahí, pero sí con confrontar la condición de nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, cómo estamos viviendo, y si realmente estamos viviendo alineados a la palabra de Dios, más que a lo que podamos tener por parte de Dios, que creo que lo motivacional va hacia lo que podamos tener y nos invita, pienso yo, ¿no? Que lo motivacional nos invita más a vivir siempre como desde lo bonito, el tener cosas, el alcanzar cosas, el tener alcanzar ciertas metas, ciertos sueños que no están peleados con Dios, pero pues que para todo eso hay un proceso, y es nuestro corazón tiene que ser transformado para poderlo sostener en el momento que lo tengamos de manera sana y no perdernos en el camino, porque si no, de nada sirvió que hayamos logrado tener un montón de cosas en esta tierra si nuestro corazón está lejos de Dios. Así es, y si al final no vamos a vivir una eternidad con Él, que ese también es el principio de un caminar en Cristo, ¿no? De al final tener esa recompensa y esa vida eterna con Él. Porque pues más que lo material pues son añadiduras, y obviamente esas añadiduras vienen después de ciertos procesos, de ciertos a veces pues desiertos que pasamos, trabajos de nuestro corazón. Así es. Entonces no podemos asociar todo a que todo va a ser felicidad, prosperidad, porque incluso en la Biblia viene que no todo en el mundo vamos a tener aflicciones, pero pues estando Él con nosotros. Pero también hay personas que dicen, ok, pero si yo me entrego a Cristo, ¿me va a quitar todo? Yo tengo negocio, tengo carro, tengo casa, soy próspero, y me va a quitar todo para poder, pues, en realidad... Oye, pues depende de la raíz de cómo llegaron esos negocios, sí, ¿verdad? Exactamente, sí, porque con fraudes sí, y cosas así. Pues exactamente, y eso duele porque pareciera... o sea, incluso hay personas que a mí me han dicho, pero es que si Dios me quita un hijo para probarme, y yo digo, pero pues no sé, o sea, yo no te podría decir sí, no te podría decir no, pero porque el trato es individual. Exactamente, pero obviamente
Dios sabe por qué pasan las cosas, Dios sabe por qué vas a vivir esos procesos. ¿Para qué? Y si tú amas a un hijo más que a él, pues obviamente Dios te va a procesar en esa parte. Ahí es donde te va a torcer la patita un poquito, porque obviamente él no quiere, él no podemos amar más a una persona que a él. Entonces, pues cada persona sí somos distintas, son procesos diferentes, pero si Dios te tiene que quitar cosas, te las va a quitar por tu bien. Sí, él sabe cuáles son las áreas Y te va a que enseñar estorban. a administrar en lo poco para que en lo mucho puedas administrar bien. Sí, claro. Entonces, todos son procesos y los tenemos que vivir en este caminar. Así tiene que ser, pero pues Él siempre está con nosotros. Lo que yo siempre he dicho y lo que yo he vivido es que Él siempre ha estado conmigo y nunca he tenido, nunca me he quedado sin comer, nunca, o sea, Y es parte de su promesa. sigo viviendo procesos difíciles, pero aún así nunca me he quedado sin comer, nunca me he quedado sin techo. Él ha quitado cosas materiales, sí las ha quitado personas, también las ha quitado de mi camino, pero ha puesto otras, me ha puesto esa confianza en la cual yo tengo que ser 100% dependiente de él. Yo trabajo, obviamente, pero mi proveedor principal es él. Entonces, siento que en mí está trabajando en esa área y en otras personas la va a trabajar diferente. Sí, finalmente es eso, o sea, crecer en esa confianza hacia Dios, o sea, siempre estar confiados en quién es Él, en que Él prometió que va a estar con nosotros, como decías, ¿no? Todos los días, hasta el fin del mundo, y todos los días es todos los días, no nada más en los días buenos, sino también en los días malos. Y ahorita que decías tú acerca de que cómo Dios ha ido procesando tu vida y que ha ido quitando ciertas cosas, pero que nunca has dejado de ver, pues finalmente su mano ahí, ¿no? Así es. Me recuerda como parte de mi testimonio que decía al inicio, ¿no? O sea, como cuando yo elegí una persona de manera errónea, recuerdo en ese proceso cuando dejé, porque yo tomé la decisión finalmente que dije, ya, esto me está lastimando. También se puso otra vez. Ya, no es lo último. Queda 10%. Sí, cuando dije como esto me está lastimando y necesito ser valiente para tomar esta decisión, aunque mi carne no quiere, mis emociones no quieren, o sea, yo sé que esto no es lo que Dios quiere para mí, porque no estaría sufriendo de esta manera en la que estoy sufriendo, ¿no? Yo recuerdo que cuando tomé esa decisión me dolía, o sea, en mi carne me dolía y en mi espíritu y en todo mi ser me dolía y lloré, pero llegó un momento donde dije, a ver, si yo estoy dispuesta a dejar esto, que me recuerda una imagen donde está Jesús con un peluche, y está una niña con un peluche chiquito y Jesús con un peluche grande atrás, y la niña no quiere dejar su peluche chiquito sin saber que Dios tiene un peluche pues más grande, ¿no? Así es. Y yo dije en ese momento, dije, a ver, si esto que yo creía que era lo mejor para mí desde mi pues entendimiento, pensaba que era bueno, o sea, qué tan bueno es lo que Dios realmente tiene para mí y lo que Dios tiene preparado para mí, pero tengo que estar dispuesta a soltar, aunque me va a doler en este momento, o sea, yo sé que su recompensa va a ser mayor y así fue, ¿no? O sea, hoy que estoy del otro lado y que ya estoy con mi esposo y digo, definitivamente valió la pena que doliera ese momento para el día de hoy yo poderme ir a dormir con una paz, con una tranquilidad. Sí. Y sentirme plena en Cristo, sobre todo, porque creo que es lo principal, sentirte plena en Cristo y pues en tu vida natural también, ¿verdad? Pero es eso, es como saber que lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros siempre nos va a llevar de un proceso a otro, de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero pues la antesala es pues un desierto, un proceso que duele y es esperar y confiar y decir, Señor, yo confío en que tú estás haciendo esto y siempre que llega la prueba estar ahí sostenida en ese pensamiento de que esto es momentáneo, está trabajando mi corazón, está trabajando mi carácter, me está enseñando ciertas cosas, a desprenderme, a confiar, a crecer en cualquier área. Entonces yo creo que eso es finalmente pues parte del propósito de una vida en Cristo. Y bueno, yo creo que ahí también hay personas que se estancan en esa parte porque dicen, no, yo mejor retrocedo o me quedo ahí en ese proceso y sigo aferrada a lo que me duele, pero sigo aferrado o aferrada ahí. Entonces pasa como en
en el pueblo de Israel, ¿no? Que en lugar de ser 7 días, Ajá. fueron 40 40 años. Entonces ahí seguimos y ahí seguimos en lo Eran mismo. 40 días. Sí, 40 días, perdón, 40 días y fueron 40 años porque le seguimos dando vuelta a lo mismo. Entonces, también ahí, pues hay que aprender cuando las cosas vienen de Dios y otras cosas también son consecuencia de lo que nosotros hicimos y estamos viviendo esas consecuencias. Ahí ya no es que Dios te esté procesando, simplemente estás viviendo una consecuencia de tus malas decisiones y pues también se vale, porque ya como adultos tomamos decisiones y sabemos que tienen consecuencias buenas, consecuencias malas. Sí, por eso siempre hay que Entonces, llevar nuestras decisiones a la luz de la Escritura y saber si realmente Así es. vienen de parte de Dios. Así es, y diferenciar también que estás viviendo una consecuencia o estás viviendo también un proceso, entonces, o las dos cosas, pues gloria a Dios, porque entonces vamos a salir bien limpiecitos, bien puliditos. Así es. Y pues así es este caminar. Avi, pues muchísimas gracias por tu tiempo, A ti. muchísimas gracias por compartir con nosotros, pues todo lo que tú sabes, toda tu sabiduría humana y tu sabiduría espiritual, todo lo que has vivido, toda, pues esta parte de tu testimonio, de tu vida, de lo que has vivido, y pues es para nosotros, para mí muy, muy grato, de veras te agradezco mucho tu tiempo y que abras tu corazón pues para este espacio. Muchas gracias a ti, Moni, por abrir este espacio y que espero no sea la única vez que podamos tener una segunda, tercera, cuarta, quinta y nada más agendar nuestros tiempos, pero bueno, que sea de edificación pues para muchas personas que nos ven y que pues recuerden que esto es parte de lo que vivimos en el día a día y que no somos perfectos o no somos perfectas en este caso, pero que pues Dios nos va equipando en el camino y que finalmente tener una vida en Cristo es lo mejor que nos puede pasar, que conocer a Cristo es algo que va a cambiar nuestras vidas, nos va a dar un sentido a nuestra existencia y nos va a llevar a descubrir cosas que nosotros tampoco sabíamos que podían habitar en nosotros y que muchas personas que quizá aún no han conocido a Cristo, que puedan darse la oportunidad de tener ese encuentro real con Él, de que no se queden con esta parte que nosotros platicamos, sino que puedan palpar esa Vivirlo. todo eso que hemos dicho, ¿no?, sobre lo espiritual, que puedan vivirlo y decir, o sea, realmente es un Dios vivo, es un Dios real, un Dios que transforma, un Dios que sana, un Dios que le da sentido a tu vida, y que si lo empalmas con la parte física y con la parte emocional, pues tienes todas las posibilidades de vivir una vida equilibrada, plena y llena de bendiciones. Así es. Y bueno, también la parte emocional, también hay que trabajarla. Vamos a Vayan a poner terapia. los datos de Avi para que puedan contactarla y súper altamente recomendable. Muy bien. Y bueno, también si necesitan consejería, también Sí, claro. espiritual, obviamente también. Claro, estamos ahí en la iglesia, en Salmo 91. Y pues bueno, en la parte terapéutica también estoy ubicada ahí en Plaza Punto Banderas. Pues ya ahí Moni les va a poner mis datos. En Instagram y en Facebook estoy como psicóloga Abigail Cruz. Y pues bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias, Avi. Y muchas felicidades por la pronta llegada de Ay, Esteban. muchas gracias. Estamos bien contentos. Gracias. Bye.